los que están presentes. Y con esta charla, como dijo el licenciado Briñones, ponemos fin al ciclo de este año, Grecia en el Clínicas. Ciclo que ya hace unos cuantos años del que participamos y que no es para nosotros un trámite más, una escala más en nuestras actividades profesionales, sino algo que preparamos con mucho esmero en la selección de contenidos y sobre todo con mucho amor, ese amor al que ya aludió Jerry, que compartimos por Grecia y su legado eterno. Por eso habrán visto que tratamos de presentarles una variedad de temas, de enfoques y de épocas. Por eso hoy, respecto de las charlas anteriores, vamos a dar un salto en el tiempo. Tal vez le llame la atención del título, La otra Grecia, de la crisis a la novela policial. Y si se preguntan por qué otra, quizá una primera pista se las dé la palabra crisis. Los dolorosos acontecimientos que por unos días hicieron que Grecia apareciera en las principales noticias internacionales, en diarios, en radio, en televisión. Evidentemente, eso nos sitúa en la época actual. Otra pista se las dará la alusión a la novela policial. En sus clases de historia antigua, en el secundario, habrán escuchado sobre los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea, las tragedias de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides. En las charlas anteriores se les habló de los textos de Aristóteles, de los diálogos de Platón, pero evidentemente novela y menos policial no remiten a la antigüedad. Y están en lo cierto, nos vamos a referir a la Grecia actual. Como verán por la presentación, esta Grecia es diferente, por eso también el calificativo de otra. No es la Grecia que muestran los afiches turísticos, por eso la elección de esta foto. Tampoco es la que habrán visto en algunas películas. No es la de las ruinas luminosas del Partenón, la de los paisajes llenos de luz y de sol, la de las noches de ensueño con música y bailes en bulliciosas cavernas. No, lamentablemente les voy a presentar la otra, la oscura, la que no se muestra a los turistas y en especial a Atenas, su capital, la Atenas negra o noir, como se la llama en el género policial. Aclarado el título, vamos a ver que otro efecto de la crisis fue que por primera vez las novelas de un escritor griego ocuparon un lugar central en las mesas de las grandes librerías, incluidas las de Buenos Aires, y sus obras se convirtieron en bestsellers. ¿Y por qué esto sorprende tanto? Porque la literatura griega no es muy conocida fuera de las fronteras de su país, y mucho menos en Latinoamérica, a pesar de que dos de los poetas griegos obtuvieron en el siglo XX el Premio Nobel de Literatura. Yorgos Seferis en 1963 y Odiseas Elitis en 1979. ¿Y quién es? Bueno, perdón, me olvidé de pasarla, esta era la que corresponde a la primera plana en las librerías. ¿Y quién es el autor que aparece Milagro? Es el señor que ven ustedes, es Petros Margaris, a quien tuvimos el placer de escuchar en abril de este año cuando vino a presentar su último libro en Buenos Aires. Él inició su carrera literaria como autor teatral y guionista cinematográfico y derivó al género policial en 1995 para canalizar sus inquietudes de hacer novela social. Su historia es muy interesante. Vive en la capital griega desde los años 50, pero él nació en Estambul en 1937, de padre armenio y madre griega. Tuvo una formación políglota e internacional,
porque estudió, por ejemplo, el bachillerato en el Colegio Austríaco San Jorge de Estambul, pero posteriormente estudió Ciencias Económicas en Alemania y en Austria. Impronta que le otorga una mentalidad más germánica que mediterránea. Toda mi formación y cultura, dice él, son alemanas. Sin embargo, a la hora de elegir, optó por su lengua materna. En un momento dado tuve que decidir si escribir en turco, en alemán o en griego. Como mi lengua materna era el griego, decidí hacerlo en esta. Y para desarrollar su carrera literaria, se instaló en Atenas, aunque como armenio nacido en Turquía, no tuvo una nacionalidad hasta 1974, año en que se le concedió la ciudadanía griega. Un dato curioso es que si bien utiliza la lengua de su infancia para la ficción literaria, cuando escribe textos sobre economía, los escribe en alemán. Para los que son conocedores del cine, fue guionista del gran cineasta griego Theo Angelopoulos, algunas de cuyas películas se vieron acá en el circuito comercial, cosa muy rara. Por ejemplo, las dos que están en pantalla, La mirada de Ulises, que es del 95, y La eternidad de un día, que es del 98. Tradujo al griego, entre otros, a Goethe y a Bertolt Brecht, que fue decisivo en su obra. Y cuando se le pregunta por qué ha abandonado lo demás para dedicarse solo a la novela policial, responde: porque es la manera más cómoda de hablar de los problemas sociales de un país. La utilizo para hablar sobre la realidad política y sus consecuencias en la gente. Escribo historias sobre el sufrimiento del hombre común. Tal vez esta sea una de las razones de su éxito, no solo en Grecia, sino en varios países. Ha sido traducido a muchos idiomas, entre otros el alemán, el español, el francés, el italiano, el turco, el noruego, el inglés. Les quiero aclarar que no es el único autor de policial griego contemporáneo, es el único que trasciende, el único que es conocido fuera de las fronteras de su país. Lo suyo es el policial, sobre eso no hay dudas. Y dentro de este, el género negro o noir, la línea norteamericana, a diferencia del clásico, que es la línea británica. Ya enseguida vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Pero en realidad, la suya puede calificarse como novela de acción, con el detective como protagonista, con una fuerte carga política y social. Umberto Eco, el reconocido filósofo, semiólogo y escritor italiano, dice que es difícil entender qué distingue al noir como género de la clásica ficción de detective. Para empezar, la noir o novela negra no es una de esas novelas de detectives que conocemos todos desde nuestra infancia, con personajes legendarios como Sherlock Holmes, la creación de Arthur Conan Doyle, o de Hércules Poirot, la de Agatha Christie, y muchos otros, cuyo formato nos es familiar. Se comete un crimen, destroza la paz local, alguien dotado de una inteligencia superior asume la tarea de interpretar diversas pistas y al final el perpetrador es desenmascarado y el orden es restablecido. El alejamiento de este estilo de ficción detectivesca se produjo en las primeras décadas del siglo pasado. Con el desarrollo de la novela estadounidense, cruda o realista, a través de la obra de Dashiell Hammett, el creador de la novela negra, con su detective Sam Spade, que ya aparece en El Halcón Maltés, y Raymond Chandler con el famoso detective Philip Marlowe y muchísimos otros exponentes. Bueno, todos reconocerán en la imagen a Poirot a la izquierda y al más que conocido Sherlock Holmes.
Esta es una foto con el reconocidísimo Humphrey Bogart, ya del segundo exponente de novela, o sea, de la novela negra. Estas historias están repletas de cadáveres, puede haber uno o más culpables. Sin embargo, el detective no es ni un intelecto superior, como Holmes, ni un extraño para el mundo de la delincuencia en el que se mueve. De hecho, él es parte de ese mundo y adopta a veces sus métodos. Debido a esto, ocasionalmente, tiene que sufrir unas pocas golpizas y vigorosas. Quizá sea esencialmente honesto, pero nunca está completamente limpio, porque el telón de fondo de la novela negra es una sociedad enferma. Si bien en muchas el héroe es más antihéroe que otra cosa, no suele andar por ahí provocando a criminales en bares de mala muerte. De hecho, a veces la violencia es bastante modesta. Sin embargo, el factor predominante en un noir es la inquietante percepción de que hay algo fundamentalmente mal en la sociedad en general. En la tradicional, en la novela de detectives que conocemos todos, lo único malo es el criminal, y cuando se le elimina, la sociedad vuelve a funcionar justamente tan bien como lo hacía antes. Si bien la novela policial se desarrolló con gran éxito durante el siglo XIX en Francia, Inglaterra y en Estados Unidos, en Grecia nunca gozó de gran estima y fue considerada por muchos como un género marginal. En 1913 aparece en forma anónima y en un periódico por entregas, como ocurría en esa época, en cada entrega un capítulo, la primera manifestación de este género, cuyo título es Sherlock Holmes salva a Eleuterio Venizelos. Les quiero aclarar que la tapa de este libro no corresponde a esa época. Recién, hace muy poquito tiempo, en el 2014, se descubrió el texto. Entonces, una editorial la publicó con formato libro, que es lo que estamos viendo en este momento. Hay algo que llama la atención. Bueno, les voy a aclarar primero, Venizelos era el primer ministro de esa época de Grecia, pero algo que llama la atención, fíjense que no tienen detective propio. Se apropian, valga la redundancia, el detective es Sherlock Holmes. Y recién hay que esperar hasta la década de los 90 para que el género goce de cierta estima. Es entonces cuando los escritores eligen escribir historias de misterio y acción inspiradas por la situación, por la violencia, la criminalidad, que imperan principalmente en las grandes ciudades. Y a partir de 1995 aparece en el escenario de la novela policial Petros Márkaris con su primera novela Noticias de la Noche. A partir de ahí, acá la última figura, 2017, ese es el año en que apareció publicada en la Argentina. En realidad es del 2016 la aparición en Grecia. Si ustedes se fijan, hay toda una serie, Noticias de la Noche, del 95, Defensa Cerrada, del 98, Suicidio Perfecto, El Accionista Mayoritario, de 2006, Muerte en Estambul. A partir de ese momento, Márkaris empieza a escribir sobre la crisis griega específicamente. Todo lo anterior fueron los prolegómenos que desembocaron en la crisis. Y fíjense los títulos más que significativos: Con el agua al cuello, del 2010, Liquidación final, 2011, Pan, Educación y Libertad, cuyo título merecerá una consideración posterior. Y yo les dije, escribe la trilogía de la crisis, porque él se había propuesto escribir una trilogía. Pero como muchas veces las trilogías terminan siendo tetralogías, y
la última de este ciclo es Hasta aquí hemos llegado, título más que sugerente también. Y el último título, Offshore, publicada con el nombre en inglés, conocida en todos lados con ese mismo título, es una palabra que últimamente nos remite a muchas cosas y demasiado conocida por todos en la actualidad. A excepción de Muerte en Estambul, la del 2008, que transcurre en la ciudad que lo vio nacer, recuerdan que dijimos que había nacido en Estambul en el 37, todas las demás se sitúan en Atenas, que es el lugar que él eligió para vivir. Una vez le preguntaron, nació en Estambul, estudió en Viena y en Alemania, vive en Atenas, pero usted, ¿de dónde se siente? En Estambul, contestó, mi ciudad natal, a la que sigo queriendo muchísimo. Es para mí lo que más se parece a la idea de patria. De hecho, no tengo una patria, solo tengo una ciudad natal. Recuerden lo que le comenté antes, el problema de la ciudadanía, ¿no? De Atenas, él dice que es una ciudad dura, pero lo interesante es que tiene vida, que siempre respira, está llena de secretos y no deja de sorprenderte. Me gusta porque no oculta su fealdad y tiene una belleza polémica. A Atenas se la conoce caminando. Se debe comenzar por la Acrópolis. La Acrópolis es para turistas, dice. Los atenienses sabemos que está allí, pero hemos aprendido a no verla. Hay que caminar por la Atenas de verdad. Verán los contrastes entre la primera foto y las siguientes, ¿no? Fotos de la actualidad. Él vive en el centro y se vanagloria de conocer la capital palmo a palmo y le gusta patear sus calles como lo hace su personaje Jaritos, a quien podemos seguir con un ritmo cinematográfico desde que sale de su casa cada mañana hasta que se acuesta por la noche, de forma casi obsesiva, igual que desmenuza la sociedad griega contemporánea, con todas sus apariencias y contradicciones, nos disecciona el itinerario de cada uno de sus trayectos. Alguien ha dicho que más que una guía turística, en Atenas vale la pena llevar uno de sus libros, donde una y otra vez recorre prácticamente todos los barrios de la capital griega, sufriendo casi siempre tremendos atascos por el problema de tránsito, y si llegara a su trabajo puede resultar una odisea en algunas ocasiones, alcanzar los pueblos de la costa lo transforma en una proeza heroica. Cada calle, por muy modesta que sea, merece su atención, tanto en el centro histórico de la ciudad, como en barrios como Monastiraki, Plaka, sin olvidarse de las plazas como Omonia o Síndagma. Bueno, creo que ya es hora de que conozcan al detective. Este es Costas Jaritos, el detective criado por él. ¿Por qué tenemos esta foto? Porque la primera de sus novelas fue llevada a la televisión en una serie. Y este es el actor que representa al comisario. Creo que es la primera vez en la vida que me pasa, porque cada vez que nosotros leemos un libro o que nos hablan de una persona, nos hacemos una imagen mental. Y después, cuando la conocemos, generalmente no corresponde para nada a esa imagen que nos habíamos hecho. Yo cuando vi la primera vez la serie, vi el primer capítulo y dije, pero este es Jaritos, es el Jaritos que yo me había imaginado. Él es comisario del Departamento de Homicidios de Atenas. Es un hombre maduro, inquieto, oscilante entre el desencanto y el conservadurismo. Es perspicaz, es una persona que no olvida sus orígenes ni ciertos códigos. Es terco, cínico y a primera lectura parece algo descortés y malhumorado.
Sin embargo, a poco de conocerlo, descubrimos que solo es una fachada. El hombre siente un enorme cariño por Adrianí, su esposa, y sobre todo por Caterina, su única hija. Su hogar es su refugio, y este es un rasgo diferenciador respecto de otros detectives. O sea, no tiene nada que ver con el detective de la novela negra. Él piensa nada más que en su mujer, y la máxima agresión, o lo máximo que llega a hacer cuando está disgustado con ella, es llegar y sentarse en la cama con los zapatos puestos a leer, a manera de molestarla. Y se muestra, como todo padre, con una hija joven, en varias de las novelas, totalmente celoso de los novios de la hija, con los que tiene a veces comentarios bastante descalificadores. Márcaris nos ofrece la vida familiar del protagonista, una típica familia de clase media conservadora y bien integrada en el sistema. Jarritos no es un tipo raro como otros investigadores famosos, que a menudo se caracterizan por sus manías y excentricidades, ni un ser asocial. Por el contrario, es un funcionario público cuya carrera policial comenzó en la tenebrosa época de la dictadura. La dictadura a la que hago mención acá es la dictadura que desde 1967 a 1973 estuvo en Grecia. Para alguno tal vez que sepa algo del tema, es la desgraciadamente famosa dictadura de los coroneles. Su familia es la prototípica familia griega, compuesta por él, su mujer, su hija, sin un alarde de medios técnicos ni el derroche de violencia gratuita. Incluso le cuesta mucho manejar el celular, hasta que no le regalan una computadora, no sabe ni cómo encenderla, y así todo le cuesta mucho manejarla, y le pide siempre a sus colaboradores que se ocupen de esas cosas. Él es un detective de la vieja escuela, utiliza esos métodos. Es decir, utiliza un poco de psicología, instinto y el conocimiento de la condición humana que le dan los años y el contacto con lo peor de la sociedad. Su única manía es leer un famoso diccionario griego, en el cual él va tratando de encontrar palabras que lo ayuden a resolver los casos. Pero el lector simpatiza con él porque está cercano a la realidad. Refleja su vida casera con las mismas preocupaciones que cualquier padre. Les digo que si en la primera novela a veces cuesta un poco, ya a partir de la segunda es un ser totalmente querible y que despierta mucho afecto. Acá tienen una imagen, en ella aparece la esposa y uno de sus colaboradores, en una típica escena que se repite mucho en sus obras. Adrianí, el nombre de la mujer, es la típica ama de casa griega de la época, tradicional, conservadora, y su punto de vista aporta a las tramas sentido común, es decir, pone voz al lector medio. Su apacible vida de mujer de policía se ha visto sacudida por la crisis y, sobre todo, por el temor a que su hija se marche al extranjero. Caterina, la hija, personifica la juventud griega, nacida y crecida en la falsa opulencia de las subvenciones europeas y actualmente paralizada por una crisis que ha cercenado su futuro con la única perspectiva de abandonar el país. El retrato de la vida familiar de los Jarritos aporta continuidad argumental frente a los crímenes que constituyen unidades temáticas independientes en cada novela. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo leer la serie siguiendo el orden, entonces además de distintos casos policiales que va a ir él resolviendo en cada libro, sigo la historia de la familia, sigo la historia de la sociedad griega hasta desembocar en lo que desembocó. Pero si por el contrario elijo cualquiera de las novelas,
y la leo, voy a entender perfectamente, porque el caso policial planteado es único. Además, él con mucha habilidad, con una gran maestría, nos aporta los datos de novelas anteriores que nos haría falta conocer y que no conocemos por no haberlas leído. Entonces, eso es, creo que un mérito más de Márcaris. Dice, Jaritos es un hombre normal. Márcaris dijo una vez, no entiendo por qué la mayoría de los detectives de ficción están solos. Cada vez que leo un nuevo escritor de policiales con un detective raro, no lo entiendo. Me pasó con un joven escritor que había creado un detective que se trasladaba en una Harley. Lo llamé y le dije, escúchame, los crímenes los cometen hombres simples y los resuelven hombres simples. Si no podés escribir sobre personas simples, tenés que dedicarte a otra cosa. Muy sincero, frontal. Sí, sí, ese es su estilo. Márcaris es así y Jaritos es así. Bueno, como a buen detective mediterráneo, lo caracteriza también su amor por la comida. Y este es un plus en su obra. En sus novelas abundan las referencias gastronómicas. Desde los tomates rellenos, que son la locura de Jaritos, que les prepara su mujer a los souvlaki, los famosos pinchos, desde el café griego tradicional a las croquetas de queso, pasando por las albóndigas de mejillones y una deliciosa tirópita, o sea que es una masa de hojaldre rellena con el famoso queso griego feta. Entonces, esto es algo que también disfrutamos con las novelas de él. A los que nos gusta ese tipo de comida, o sea, cada vez que lo leemos, además de hacérsenos agua a la boca, nos trae reminiscencias. Y ya voy a hablar después de todo el plus que tienen las novelas de Jaritos. Por todo esto que les estoy diciendo, creo que coincidirán conmigo en la dificultad de encasillarlo dentro de una de las dos corrientes del género. O sea, no es ni un detective tradicional al estilo de Poirot o de Holmes, decididamente no, pero tampoco es uno de esos que frecuentan los bajos fondos y que son seducidos muchas veces por una femme fatale, que es la que les sirve de enlace entre un grupo y otro. Por eso a mí me gusta calificarlo con la expresión que usa él con el café que le sirven en la jefatura, al que él llama café griego manontropo. Jaritos es eso, es un investigador negro manontropo, es un investigador negro a la griega, o sea, totalmente diferente. Ahora, otro tema interesante es ver cómo surgió este personaje. Márcaris dice, él vino a mí. El comisario no fue una invención, sino una aparición. A Jaritos lo acompañaban su mujer y su hija, la familia completa. Por entonces, a principios de los 90, estaba escribiendo los guiones de la serie televisiva Anatomía de un crimen. Agotado, tras 2 temporadas, acordó ocuparse de unos cuantos episodios más y luego abandonar la tarea. Pero antes de dejarlo, dice, asomó la nariz por mi escritorio, Costa Jaritos, y el trabajo se transformó en una tortura, hasta que Márcaris se convenció de que el comisario había llegado para imponérsele, había llegado para quedarse en su vida y por suerte también en las nuestras. A aquellos que hayan leído 6 personajes en busca de autor de Luigi Pirandello, el tema les debe resultar familiar. Antes de pasar a cada una de sus novelas en particular,
Me voy a referir en general a las características de su obra. En primer lugar, debo decir que su estilo es correcto, pero no brillante.